¿Tú sentiste en alguna ocasión como que yo no tenía corazón? Esas veces que quizás guardabas silencio, tú no te lo tomabas como que eso era timidez, ¿no? Sino como una forma de castigarte. ¿Me veías así? Todos los días. Yo también llegué a percibir que tú también tienes rasgos narcisistas. Yo he llegado a sentir que tú también me has hecho daño voluntariamente, conscientemente, con rabia, porque te mueve eso, ¿vale? Te callas y te quedas mirándolo con cara de estoy ida, o sea, no sé ni, me estoy quedando loca, no sé qué más quieres hablar, qué más tengo que hacer. El evitativo es el primo retrasado del narcisista. Es que es muy bueno lo que acabas de decir. Muchos de vosotros nos habéis escrito diciendo: Sebas, Marian, mi pareja no es evitativa, es narcisista. Y la verdad es que desde fuera se ven casi iguales. La falta de empatía aparente, el muro de hielo, la frialdad. Pero hoy vamos a abrir un nuevo melón. ¿Te está manipulando o es que no sabe hacerlo mejor? ¿Estamos conviviendo con un narcisista light o alguien que simplemente tiene pánico a que le quieran? Hoy en Proyecto en Blanco desnudamos la diferencia real entre el apego evitativo y el narcisismo. Y quédate porque lo que vamos a descubrir hoy puede cambiar por completo cómo ves tu relación o darte un empujón para salir de ella. Bueno, bienvenidos a todos a Proyecto en Blanco, un podcast más. ¿Qué tal, Marian? Muy bien. Me gusta esto de desenmascarar a las personas. Sí, ¿no? Ir ahí indagando, ir desnudando a personas que muchas veces ni siquiera ellas mismas se conocen. Así que me parece que este podcast va a ser súper interesante. Sí, desde luego el poder identificar más profundamente, ¿no? Esta cuestión de es narcisista, evitativos narcisistas, o sea, tienen muchas similitudes, hay muchas cosas que iremos viendo que se asemejan mucho. Igual tengo que decir, y hago spoiler, que esas características narcisistas las tenemos todos, me parece. Pero bueno, vamos a profundizar en el tema y arranquemos. Bueno, evidentemente yo, desde mi lado apego evitativo, ¿no? Te quería preguntar, ¿tú sentiste en alguna ocasión como que yo no tenía corazón? Esas veces que quizás guardabas silencio, tú no te lo tomabas como que eso era timidez, ¿no? Sino como una forma de castigarte. ¿Me veías así? Todos los días. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchos dirán, ¿y qué hacías ahí? Inseguridades, ¿no? Inseguridades y no. Inseguridades y no. Porque es lo que nos pasa a muchos ansiosos. Vemos absolutamente todo lo malo del evitativo, pero en el fondo percibimos o sabemos que le interesamos, que nos quieren o algo por el estilo. Todo lo negativo del evitativo tapa eso que percibimos o lo poquito que nos da o nos demuestra, pero creo que es lo que nos mantiene atado al evitativo, porque en el fondo sabemos que nos quiere o que le interesamos de alguna manera, ¿no? Pero, claro, todo lo que vivimos con un evitativo nos trastorna hasta el punto de decir, no entiendo, pero sé que sí que le importo. O sea, que realmente ahí tú estás viendo, podríamos etiquetar a esa pareja tuya como es que es narcisista, ¿no? O sea, como que queremos hacer daño voluntariamente, como que todo esto lo hacemos porque somos malas personas, ¿no? Porque que tú pienses que tu pareja no tiene corazón es porque la estás viendo que es realmente una mala persona, ¿no? Que incluso esas actitudes evitativas son dañinas, ¿no? O sea, me está castigando, lo está haciendo adrede, mira cómo me ve sufrir y no hace nada, ¿no? Es esa sensación. Sí. O sea, que tú podrías decir que estuviste con una mujer narcisista, por ejemplo. Viéndolo un poco con la etiqueta que hoy se le pone, ¿no? A este tipo de relaciones, cuando uno parece que es más egoísta o tal. O sea, podrías decir eso. Sí, totalmente. Es lo que te digo, cuando desconocemos incluso todo esto, la sensación o lo que percibimos es muy contradictorio, muy loco, ¿no? Porque sí, es lo que te decía antes, aparentemente
da la sensación de que no les importamos nada. Pero por otro lado, en el fondo, sabemos que sí inconscientemente y es lo que nos mantiene cerca. Pero por lo menos yo en mi caso, y sé que en el caso de muchísimas personas, porque nos lo suelen decir, da la sensación de que lo hacen por maldad. Nos ignoran o cosas así a propósito. Vale. Entonces, claro, viéndolo desde ese lado, se ve muy narcisista. Vale. Ahora voy a usar mi estrategia narcisista para darle la vuelta a todo esto, porque es muy curioso, porque en mi caso yo también llegué a percibir que tú también tienes rasgos narcisistas. Ahora vamos a diferenciar un poco también lo que es un puro narcisista, ¿vale? Que eso es una cosa. Pero luego estos rasgos narcisistas que pueden estar más marcados o menos marcados. Pero si yo me tengo que comparar contigo, yo diría que tú eres mucho más narcisista que yo. Imagínate, por eso te digo, cómo ve cada uno su perspectiva y que somos incapaces de darnos cuenta de lo que estamos provocando en el otro, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo puede ser una persona ansiosa narcisista? Bueno, pues también con esas actitudes de querer como imponer tu voluntad, ¿no? De porque esto es así, porque yo lo digo así, y si no te castigo también, porque el apego ansioso también tiene ese tipo de manipulación. Sí. Yo he llegado a sentir que tú también me has hecho daño voluntariamente, conscientemente, con rabia, porque te mueve eso, ¿vale? Luego, por eso te digo que este podcast de hoy yo creo que va a abrir muchas mentes y sobre todo autoconsciencia en uno mismo para que nos demos cuenta de hasta qué punto podemos llegar a hacer daño al otro, ¿no? Y siempre desde el lugar de víctima. Así que es súper curioso. Yo no me voy a quitar mi parte de responsabilidad. Desde luego reconozco que tengo rasgos narcisistas, lo sé. Pero no... tienen un sentido, tienen un significado y creo que esto le va a ayudar también a muchas personas a darse cuenta. Todos tenemos rasgos narcisistas. Más, menos, todos tenemos rasgos narcisistas. Pero me atrevo a decirte que los rasgos narcisistas del evitativo se asemejan mucho más al verdadero narcisismo que las del ansioso. Y luego, bueno, si quieres, te lo puedo argumentar. Vale, venga, vale, pues para eso estamos. Cuando un evitativo se desconecta y deja de responder a, no sé, en una discusión, ¿no? Que se bloquean, se convierten en una planta, en un fantasma, en una pared y dejan de responder, ¿no? Es una táctica narcisista, la famosa ley del hielo, ¿no? Que suele hacer el evitativo. O desde dentro, vos, ¿cómo nos podés explicar qué es lo que siente el evitativo en ese momento? Principalmente el mayor motivo es que empieza a sentir un bloqueo. Te estoy hablando de una persona evitativa que le es difícil conectar con sus propias emociones, que lo lleva todo a lo racional y cuando llega un momento que ves a tu pareja desde ese punto tan emocional, tan intenso, tan que tú lo sientes, esa energía, es como que tu cabeza empieza a colapsar, ¿no? Y dejas de tener como respuestas, ¿no? Entonces como diciendo, ¿pero qué es lo que quiere que yo le responda? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué se pone así? ¿No? Es como todo el tiempo son dudas, y al no tenerlo claro tú en tu cabeza, y no saber expresar tampoco qué está pasando, llegas a un bloqueo que te llegas a parar y como que incluso tu mente deja de estar presente en ese momento, ¿no? Te puedes disociar por un momento de tanto agobio, de tanto... tantas emociones juntas que llegas como a desconectar de ya no sé qué más hacer, no sé qué tengo... Y bueno, un bloqueo. Fíjate que no me cuesta hasta explicarlo, pero sé cuál es esa sensación. Entonces puede ocurrir que en ciertos momentos exista ese bloqueo
te callas y te quedas mirándolo con cara de estoy ida, o sea, no sé ni, me estoy quedando loca, no sé qué más quieres hablar, qué más tengo que hacer, ¿no? Y te quedas como ida. Y no respondes, no tienes nada que decir. No. Es que no me sale. Es como que ya no te puedo decir nada más. Racionalmente no puedo combatir tu emocionalidad, ¿no? Es como, ¿cómo hago eso? ¿Cómo calmo eso? Cuando entendemos cómo funcionamos, empezamos a experimentar nuevas formas de conexión, después todo esto se va arreglando solo. Pero desde el momento ese que es razón contra emoción, no sé, te quedas ahí colapsado. Pero luego también puede ocurrir que quizás es ahí más la ley del hielo, esta que se habla, que se siente como un castigo. Y es verdad que el evitativo, o a mí en mi caso me ha pasado, se queda una especie de rencor interior, pero muy sutil, muy inconsciente, que no detectamos, sobre todo cuando somos inconscientes. Yo ahora sí me puedo dar cuenta cuando estoy enfadada, cuando tengo algo dentro, cuando tengo que hablar de algo, cosa que antes no detectaba. Entonces, ¿a mí qué me pasaba? Que yo me encerraba en mí misma. Me ponía en modo orgullosa, me ponía en modo herida, me ponía en modo, vale, pues ya está, pues está enfadado, pues ya se le va a pasar, pues no sé qué. Porque no soy capaz de ver toda la necesidad que hay, solo nos quedamos con lo que vemos, con esa emoción negativa, con esa falta de comunicación, no falta de comunicación, con esa falta de entendimiento, porque sí que hay comunicación, pero no nos entendemos, total, que acabas como enfadado. Es un enfado contigo mismo porque sientes que no estás haciendo las cosas que querrías, que no has podido expresar bien tu necesidad, que no entiendes por qué el otro se pone así. Es como un enfado genérico contigo mismo y con el otro. Entonces se produce ese cierre. Y además es absolutamente sentimiento de rechazo. Porque si mi pareja está enfadada, es porque me está rechazando, es porque no está contento con algo que estoy haciendo, es porque está inconforme, es porque algo no le gusta. Y eso tampoco lo aceptamos, nos cuesta mucho. Entonces si ya me está costando saber lo que me pasa, saber cómo explicárselo, me voy a acercar y está enfadado y no me apetece nada pasar por ahí. ¿Qué pasa? Todavía me cierro más. Y eso sería un poco lo que puede estar sintiendo un evitativo. Permitime bromear un poco, que se entienda. Estabas hablando y me venía a la cabeza la frase de la chica esta, Mariana Turov, en un video que escuchamos que dijo que el evitativo es el primo retrasado del narcisista. Y me venía a la cabeza de que en cierta manera puedo comprender un poco esa frase hoy. Yo te digo que veo las cosas muy diferentes también. Puedo llegar a comprender esa frase. Es verdad que en la manera que lo dijo, o sea, no fue ni siquiera bromeando ni nada por el estilo. Ella cree que el evitativo es el primo retrasado del narcisista, ¿no? Tal cual. Pero tiene como su punto de lógica o verdad en cierta manera esa frase, ¿no? ¿Por qué? Porque el narcisista es como es, creo que es consciente en cierta manera, ¿no? Es difícil. Sí. Ahora si quieres entramos un poco más en profundidad. O sea, pero el narcisista actúa como actúa en cierta manera conscientemente, lo hace conscientemente. Sí. Si te quiere manipular, te quiere hacer daño o lo que sea, lo hace pensando. Vale, sí. Y lo hace conscientemente. En contrapartida, el evitativo, ahí entra la parte del retrasado, que se supone que no se da cuenta, que no entiendo. Le falta el helado pegado en la frente. Bueno, O sea, tiene sentido. Sí, ¿no? Tiene sentido. Pero fíjate, yo voy a ir aún más allá. Yo te diría que para mí el narcisismo, así como... Vamos a separar el narcisista, de verdad que es un trauma, está diagnosticado, fisiológicamente esa persona, su cerebro no se desarrolló correctamente.
le falta desarrollar esas neuronas espejos que se desarrollan en la infancia, no tuvo como esa empatía emocional con otras personas, entonces vive desde un egoísmo innato. Muy similar al evitativo. ¿Vale? El evitativo le cuesta Sí. muchísimo empatizar. Vale, por eso. Pero entonces vamos a llevarlo que el narcisista sería el punto máximo ya de este problema de desarrollo en la infancia, ¿vale? Pero que no tiene arreglo. O sea, digamos que es así, porque fisiológicamente se ha creado así. Yo igualmente creo que todo el mundo puede cambiar, porque esto ya no es solo desarrollo cerebral, esto ya es algo también hasta espiritual. O sea, cuando uno conecta con su verdadero ser, todo se cae, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner que es un problema ya hasta físico, que tú no puedes eso modificarlo, a no ser que haya un milagro en tu cuerpo. Bueno, ¿vale? la neuroplasticidad existe, Sí. es real. Yo también considero que las personas podemos sanar, cambiar y... sí, lo creo totalmente. De hecho, para mí, las personas, por ejemplo, que las mandan a un hospital psiquiátrico, a un loquero, yo creo que simplemente es porque sí. Porque la medicina muchas veces es eso. Es te empastillo, estás loco y se acabó. Sí. Pero yo creo que esas personas realmente con un trabajo, con un trabajo profundo, se puede llegar a modificar o sanar Claro. esas heridas que los han llevado a eso. Entonces, claro, yo ya ahí separaría el narcisista puro, que te digo es el fisiológico, y después el apego evitativo incomprendido, que se ha creado una máscara muy potente de rasgos narcisistas para compensar esa inseguridad. Precisamente por ser personas inseguras, tendemos a desarrollar esas máscaras de superioridad, de hacer las cosas para que nos admiren, porque tengo que compensar mi sentimiento de insuficiencia y demás. ¿Vale? O sea, sería un apego evitativo que no es consciente de todo esto que viene desarrollado en la infancia. Por lo tanto, yo diría que ese narcisista no existe. O sea, esos rasgos narcisistas que se ponen porque te hacen parecer cómo actúa una persona que no tiene emociones, que no puede conectar con el otro, en verdad también el evitativo es como que no ha desarrollado eso, pero porque no lo ha aprendido, no ha tenido la oportunidad. Simplemente tiene que darse cuenta, tiene que verse a sí mismo, tiene que empezar a hacer ese trabajo de introspección y reconocer que sus actitudes pueden dañar a los demás. Yo creo que ahí está la clave. Cuando uno se da cuenta que puede dañar conscientemente al otro, ahí es cuando quieres parar de ser como eres. Yo no quiero ir haciendo daño a nadie. Nadie quiere voluntariamente hacer daño a otros. Ahora, el narcisista se supone que es incapaz de conectar con las emociones, fisiológicamente. ¿No? O con las emociones del otro, como ese, no sé, tú lloras y a mí me conmueve algo, se me rompe algo por dentro también, ¿no? Hay personas que están viéndote llorar y no pueden, no saben, no. Por eso, por una cuestión fisiológica. Al evitativo le pasa lo mismo, pero por una cuestión de patrones, de comportamientos. No, pero no es lo mismo. Yo tengo sentimientos hacia el otro. Yo no me gusta ver a la gente sufrir. Sí, pero por eso te digo, pero le pasa lo mismo selectivamente al evitativo. Por eso yo muchas veces te dije e insisto que el evitativo no es que no se da cuenta. En cierto punto sí que se da cuenta. Y acá entramos ya en un bucle de consciente, no consciente, narcisista, no narcisista. Insisto, el evitativo no conecta con las emociones del otro cuando su bloqueo está siendo por esa persona. Bueno, dale. Es que también hay varios matices ahí. Exacto. Entonces, cuando el evitativo se siente dañado por esa persona, entonces ya todos sus demonios van en contra de esa persona.
pero sí luego puede empatizar con el vecino, con no sé quién o con no sé cuántos. Que es lo que nosotros vemos, que el evitativo con todo el mundo es una maravilla, menos con nosotros. Sí. ¿Qué Sí. pasa? El narcisista no, con nadie. Sí, sí, exacto. Con nadie. Entonces, por eso te decía, el narcisista es por una cuestión fisiológica. El evitativo es por una cuestión de patrones. Sí, bueno, Puramente. en ese caso, claro, es que es muy bueno lo que acabas de decir. Porque en ese momento que yo no estoy pudiendo empatizar con el otro, es porque también me estoy sintiendo yo víctima en ese momento. Yo no puedo sentirme mal por mi... Agresor, por decirlo de sí, alguna manera. Vale, Por decirlo de exacto. alguna manera. Porque por ejemplo, si el ansioso se manifiesta, se pelea, llora, grita, todo eso es su manera de manifestar su ataque, ¿no? O sea, me estás haciendo daño. Pero el evitativo, también su silencio, sus bloqueos, su sentimiento de rencor, su dolor, también es una agresión por parte del otro. O sea, los dos están en un punto de víctimas, ¿vale? Eso sería un punto muy bueno. Creo que hasta ahora no había sido capaz de ver eso, ¿vale? Porque los dos estamos en modo orgulloso. No es él el que me tiene que pedir perdón, no es él. Mira cómo se está poniendo. Mira al otro que ni siquiera me habla. Estamos siempre viendo en el otro el culpable y los dos estamos en modo víctima. Por lo tanto, no podemos empatizar ninguno. Sí. ¿Vale? Y luego está que eso me ha pasado a mí, que es que yo siento que con esas emociones desproporcionadas para mi gusto, se me está queriendo manipular. Eso es lo que siento. Cuando siento, o bien desde, no sé, desde ese sentimiento de llorar y mira qué pena doy, ¿vale? De verdad suena fatal, pero esto lo he experimentado yo. Ahora sé que sí que había mucho dolor de tu parte, sobre todo al principio. Esto luego después ha sido diferente, pero al principio cuando no te conocía y cuando yo me ponía en modo de no, yo es que no puedo darte más, yo es que no sé qué, y yo te veía que te ponías mal, que incluso llegabas a llorar, a mí eso es que yo no lo he llegado a experimentar nunca. Me era muy raro ver a alguien que expresara tanto sus emociones, que se sintiera tan libre de llorar y yo decir, lágrimas de cocodrilo, fíjate, no poder empatizar con eso. Pero no es que no empatice con tu dolor, es porque no me lo estaba creyendo. Porque para mí era algo tan nuevo de cómo de verdad está llorando por mí. Es como algo tan raro para un evitativo, una persona que se siente insuficiente, que no cree que el otro le pueda querer de esa manera tan grande. Entonces lo sientes como una manipulación, tienes muchas dudas. Y después han estado otros momentos que sí que hemos pasado discusiones muy, muy fuertes, muy mal, de que nos separamos, de que lo dejamos todo y no sé qué, y llegar al punto final de quiebre y de ver que te derrumbas, que te caes, que ya no puedes más. Ahí, cuando ves esa pura vulnerabilidad de verdad, de que estás sufriendo de verdad, ahí es cuando a mí me conmueve. Ahí es cuando yo puedo conectar contigo. Y ahí es cuando se han llegado a solucionar luego los conflictos. Cuando yo me he abierto, cuando te he abrazado, cuando te he dicho, ¿de verdad me quieres? Porque yo siento todo el tiempo que no me quieres. Como estás tan mal y es como de verdad, está llorando, pero de verdad por mí. Ahí es cuando el evitativo se le cae esa máscara también, se le cae esa fortaleza, esa capa de no me vas a hacer daño. Pero cuando entiendes que el otro no te quiere hacer daño, que simplemente se está abriendo emocionalmente, ahí te relajas. Y ya ni que hablar si esto pasara ahora, cuando ya sabemos todo esto. Porque es verdad que después de trabajar y de entender todos estos apegos, no hemos tenido una crisis así de potente, ¿no? Porque ya sería diferente, no llegaría a ese extremo. Mira, te voy a decir, y estoy casi convencido, qué es lo que le pasa al evitativo con respecto a todo esto que estamos hablando. Antes te recuerdo que en todos nuestros videos, en la caja de descripciones, tienen los enlaces para los cuadernos de trabajo, tanto para un apego evitativo como para un apego ansioso, camino hacia un apego seguro. Y también el enlace a nuestra web para el que necesite, quiera tener una charla con nosotros, comprender, comenzar a trabajar, comenzar a sanar. Estamos ahí totalmente disponibles. A ver cómo te conecto esto que te voy a decir. Viene en base a todo esto que estamos hablando. A ver si lo captás. ¿Por qué el evitativo,
cuando conecta con su herida de rechazo, por lo general, actúa como actúa. ¿Por qué? ¿Y por qué en esos momentos que nosotros, como ansiosos, o por lo menos en nuestro caso, y sé que hay muchos, cuando te entra la evitación y te miro, veo esa cara de odio, que te lo dije millones de veces, porque el evitativo, creo que en el momento que conecta con su evitación, siente justamente un enfado, un odio. Tiene una falta de perdón el evitativo hacia lo que le creó la evitación. Medítalo. Sí, al final Medítalo. todas las heridas... El evitativo, cuando siente rechazo, reacciona castigando, reacciona ignorando, desconecto. O sea, es un modo de defensa el ignorar la situación o a la persona o lo que sea, ¿no? De algún modo está, manifestando su enfado de esa manera. Entonces, si vamos a la raíz, tiene una falta de perdón. El perdón sabemos que tiene un poder de sanación increíble. Uh-huh. Eso lo sabemos. ¿Y qué sucede luego del perdón, ¿no? En un proceso de sanación en general? Ya no se habla solo de apegos. Cuando yo soy capaz de perdonar de verdad y permito que ese perdón se transforme en amor, el amor echa fuera todo temor, ¿no? Uh-huh. Y es lo que le sucede al evitativo, que tiene una falta de perdón tan grande que no puede permitir transformarlo en amor a ese momento de lo que sea, de reclamo, de necesidad, de lo que sea por parte de su pareja. Por eso no puede empatizar, porque no permite. Bueno, acabas de entender muy bien lo que se experimenta cuando uno conecta con esa herida. Eso es lo que vive un evitativo, y el ansioso, a su modo, también lo vive cuando se siente abandonado, ¿no? Cuando siente ese miedo a que puede perder. Y efectivamente es eso que dices, es de alguna manera tu cerebro se va al momento en que se sintió rechazado en la infancia, en el que se sintió que era su perdición, que no era digno, que no era aceptado, que no era valioso. Y esa sensación en un niño es la que le empieza a crear esa forma de vincularse con el mundo, porque el mundo es peligroso, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada vez que alguien me activa esa herida de mi infancia, seguramente es el mismo dolor que sintió en aquel momento, lo trae al presente. Entonces me siento dañada, me estás haciendo daño. Esto es muy inconsciente, esto es una punzada en el estómago, esto es lo que tú dices, te miro con odio porque me estás haciendo daño. O sea, es un dolor psicológico, que no es el otro que te está causando el daño. Es tu propia herida no curada que el otro te está mostrando dónde está, ¿no? Y efectivamente, si ya te vas al pasado, indagas ahí, empiezas a hacer ese trabajo interior y te liberas de ese dolor, cuando vuelves al presente y vuelven a suceder estas cosas, ya no estás conectado a ese dolor, ¿no? Efectivamente, ese es el trabajo que se hace. Y sí, todo tiene que ver con el amor, el perdón, con la conexión, con todo. Sí, pero creo que es específicamente esa cuestión. Al evitativo lo lleva al rencor, esa conexión con su evitación, ¿no? Con lo que le despierta su evitación, lo lleva al rencor, al odio, al enfado. Y desde luego, ¿no? Lo que decía, ahí hay un trabajo de perdón muy grande. Y esto me lleva, te hago una pregunta. Ahora mismo quizás no lo sabrás responder, pero está bueno para que lo analices. ¿Qué sentís
al ver, por ejemplo, en otras personas momentos de conexión emocional, de abrazos, besos, cariño, amor, desde fuera. La mente del evitativo, ¿qué ve desde fuera? ¿Le causa envidia? ¿Le remueve algo? ¿Le genera algo? ¿Qué es lo que puede llegar a sentir? Sé que es difícil, ¿no?, responder eso ahora porque es mucho que, digamos, analizar uno mismo, ¿no? Pero Sí. Yo recuerdo ver amigos, amistades, conocidos que eran muy afectuosos, muy pegajosos, que siento y te cojo la mano y estoy ahí o me apoyo con la cabeza. No siento, no sentía, ahora sí que anhelo más esos momentos, ¿no? O sea, me gustaría experimentarlo a su máximo nivel. Pero yo recuerdo de ser joven no, adolescente, y darme, sí, asco, ¿no? sí, es como, qué pesados. O sea, verlo mal, no como envidia, sino como algo que ¿cómo puede estar así? Qué Rechazo. incómodo, ¿no? Entonces, es un abrazo, pero ya está, no te quedes aquí. No sé por qué el motivo ese del rechazo al contacto físico que tienen muchas personas, ¿no? Pero es como algo, no sé cómo explicarte, es como algo que no es agradable de sentir. Tienes que estar como muy, muy confiado, muy tranquilo, muy seguro, muy entregado, voy a experimentarlo para poder recibirlo con agrado. De hecho, a mí eso me ha pasado hasta con mis hijos. O sea, como de empezar a decir, no, relájate, ábrete, recibe, aprende a recibir y disfrutar ese momento. Pero si estás cerrado emocionalmente, estás bloqueado, es como que te vienen y te invaden y no quiero, ¿no? Es algo muy curioso y creo que tiene que ver también con las energías, ¿no? Con esa contención que uno tiene, con esa... sí, con esa contracción, cuando uno empieza a conectar consigo mismo, con su cuerpo, con sus emociones, empieza a expandir, empieza a emanar hacia afuera y es como me abro a recibir, ¿no? Súper curioso esto. Bueno, y creo que ya nos hemos desviado un poco el tema. Me parece súper curioso que de un tema tan duro, tan potente, tan juzgado, estemos hablando de algo tan sano, tan bonito, como esa aceptación, ese perdón, ese... No lo sé, creo que esta energía que se ha creado es muy bonita. Es que realmente todo te lleva ahí. Es lo que yo le digo siempre, ¿no?, a las personas con las que tenemos sesiones. Cuando querés comenzar a sanar, te das cuenta enseguida que esto ya no tiene ni siquiera que ver con tu pareja ni con el mundo, ¿no? Es uno mismo. Es un trabajo muy profundo en uno mismo. Te das cuenta, todos llegamos por lo mismo. Porque quiero cambiar al otro, quiero que el otro no sé qué, quiero que el otro no sé cuánto. Hasta que te das cuenta de que no es el camino para realmente sanar. Por eso te digo, muchas veces, lamentablemente, en la psicología tradicional, la medicina o lo que sea, se basan puramente en lo escrito, en las palabras muertas, y no se profundiza realmente en lo que le pasa a una persona. Hay personas que llevan años y años de terapias y siguen exactamente igual. ¿Por qué? Porque no se les profundiza. A mí me ha pasado de ir al médico y que el médico ni siquiera sea capaz de mirarme a los ojos desde que entré. Y solo están así. O sea, partiendo desde ahí, ¿cómo vamos a pretender sanar cosas? Que patrones, que enfermedades, que lo que sea, puedan sanarse. Es imposible, es imposible. Pero cuando uno comienza a hacer un cambio de mente y empieza a analizarse a uno mismo, te das cuenta que es ir a la raíz de las cosas, sí o sí. Si no, es, como siempre digo, es una tirita emocional, una curita para salir del paso. Ya, dice que al final todo vuelve a salir y peor, y peor. Bueno.
Pero bueno, yo quería, mira, porque esto me parece súper interesante. Vale, vamos a suponer que todos los que están aquí suelen pensar que el evitativo es el narcisista, es que ni siquiera existe el apego evitativo, que todos son narcisistas. Bueno, yo voy a todo lo contrario. Yo te digo que para mí no existe el narcisismo, o sea, quitando ese punto que hemos hablado fisiológico, de ese 1% de la población, todos los demás son apegos evitativos incomprendidos. ¿Vale? Pero bueno, mira, vamos a hacer una especie de juego. Yo tengo ahí un test que quiero que tú también respondas de manera sincera, porque en este caso yo sé que tú, o yo por lo menos lo veo así, igual tú mismo no te detectas a ti mismo esos rasgos, pero yo sé que tú tienes esas cosas también, ¿no? Entonces, para que os deis cuenta de que esto no va del otro, que esto va de uno mismo. Yo tengo muchos rasgos ahí, pero yo sé que tú también. Sí. ¿Vale? Y para que también un poco os identifiquéis vosotros lo que es realmente una persona con rasgos narcisistas, ¿no? Igual te tengo que argumentar lo que te dije al principio, la diferencia entre el narcisismo del ansioso y el narcisismo del evitativo. Van a ser muy diferentes. Hay cosas que yo no hago que tú sí y al revés. Eso es muy curioso. O sea, somos una mezcla de dos narcisistas en uno. Fíjate. Bueno, rápidamente, ¿no? Suelo exagerar mis logros, talentos o la importancia para que los demás me admiren más. Sí. Yo, por ejemplo, creo que no. Pero en tu caso sí, te gusta eso, ¿no? De Sí. mira qué bueno soy en esto, tal. Bueno, paso mucho tiempo fantaseando con tener éxito, poder, belleza o amor ideal ilimitado. Bueno, yo no tengo tampoco esa fantasía, tú sí. Creo que soy una persona especial o única y que solo puedo ser entendido por personas de alto estatus. Sí. Vale, yo también. No sé, sí que siempre me sentí especial o únicos. Eso creo que todas las personas un poco lo tienen. Pero bueno, eso de que ya personas de alto estatus, me refiero. No. Especial y único sí. No de... Bueno, sí, yo tengo sangre azul por mis venas. Y en el fondo hay algo que como que yo también me considero que soy un poco especial, pero a nivel, no sé. Sí, pero Algo así, yo no ¿no? sé si eso es narcisismo o qué. No, son rasgos narcisistas. Es el ego. Exacto. Bueno, pero es diferente. Bueno, vamos a seguir, que esto está interesante. Siento que mis opiniones son más valiosas que los de la mayoría. Sí. Yo también Y considero estoy convencido de eso. que narcisista eres. Vale. Siento necesidad constante de recibir halagos y admiración. Hoy ya no tanto, pero me gusta. Yo también. No siento una necesidad, pero reconozco que me gusta. Y tiene que ver con esos rasgos narcisistas, sí, es verdad. Espero que los demás cumplan automáticamente con mis expectativas o me den un trato especial. Ya no. Ya no, pero sí que eras así. Antes sí, totalmente. Sí, es verdad que estamos hablando de momentos de antes. O sea, ahora desde luego ya Sí, no pero- estamos en ese punto. Pero por eso te digo, hay preguntas que hiciste que sí, hoy en día las sigo pensando, pero otras ya no. Y no creo que sea por sanar más, menos o lo que sea. Sí, yo me siento diferente, me siento especial frente a lo que conozco. Ujú. Siempre me sentí que, por ejemplo, ¿cómo es el sistema? El sistema, ¿no? En el que vivimos, el sistema de gobierno, de lo que sea. Yo creo y siento y veo, me siento más despierto frente a un montón de borregos, de gente dormida, zombie que va por la vida, solo aceptando y ya está. En ese sentido, sí. Yo Sí. no sé. Que está bien, está bien. Pero sigue siendo un nivel de narcisismo. No ¿Por lo qué? sé, Porque, no lo no, sé. porque está bien sentirte así, está bien, pero a la vez a los otros, sin darte cuenta de lo que acabas de expresar, los estás poniendo como despectivo. No. Y Hoy ya esa es no. la diferencia. Me puedo sentir que tengo un poco más de conciencia de los demás, pero los veo como con humildad o los veo con... Hoy ya no lo veo así. Digo borrego para que se entienda, porque somos borregos. Sí, Somos borregos. te entiendo. Vamos ahí así como los caballos así y así nos llevan, así nos manejan. Es así.
me resulta difícil entender o conectar con los problemas emocionales y necesidades de los demás. No, para nada. Yo sí, en ese caso sí. He utilizado a mis amigos, pareja o familiares para lograr mis propios objetivos. No. No, yo creo que tampoco. Siento envidia de los logros ajenos con frecuencia o creo que los demás me envidian. Ni una ni la otra. Muchas veces me planteé eso, y creo que incluso vos alguna vez me lo dijiste, como que era un envidioso, y muchas veces lo intenté analizar y no. Una cosa es, a ver cómo se explica esto. Una cosa es ser envidioso. Uh-huh. De mala manera. Y otra cosa es que sí te genere, pero a la vez te alegres por el otro. Sí, te entiendo. El envidioso, puramente envidioso, no se alegra por el otro. Simplemente envidia. Sí, envidia. Pero es diferente que digas, uy, qué hijo de pu, qué cabrón, o no sé qué. Pero en el fondo, bueno, podría ser. Me alegro. Claro, es que la envidia llevado a un modo sano es admiración. O sea, tú puedes admirar a alguien y decir, qué bueno lo que ha conseguido, jolín, ojalá estuviera yo en su lugar. Es una envidia sana, ¿no? Lo que se suele decir. Pero luego está esa envidia de que haces que el otro, o sea, como que se baje, ¿no? Como que no le das pero eso es súper fácil de hacer, eso no tiene mérito. Eso es envidia. Envidia de me está tocando mi ego, ¿vale? De querer bajar al otro para yo sentirme mejor porque tengo envidia de que no he conseguido lo que el otro ha conseguido, ¿no? Un poco que lo que va por ahí. Suelo desviar las conversaciones para hablar de mí mismo. Sí. Eso te pasaba mucho. Sí. Me han dicho que soy una persona arrogante, altanera o superior. Sí. En mi caso no. En tu caso, no sé si te lo han dicho. Tienes un poco de eso. Vos misma me lo dijiste un montón de Tienes veces. un poco de eso, pero no te considero así. O sea, como que yo puedo ver más allá de ti, de esto. Veo estas cosas, pero no es algo que digo, es ese Sebas. No, siento que a veces eres así, pero por lo que hablamos, nuestra falta de trabajo interno también, ¿no? Pero para todo lo contrario, creo que tienes todo ese potencial, ¿no? Al revés. Entonces, nunca me afectó demasiado, pero tampoco eres ese tipo de persona que se le nota. Un montón de veces me lo dijiste desde el odio que me tenías para hacerme daño. Un montón de veces. Te lo dije por tu bien. No sé, bueno. Dale. Bueno, sí. no sé, pero ahora pienso totalmente diferente. Me cuesta aceptar errores y dar mi brazo a torcer en discusiones. No, a mí no. A mí sí. Cuando Pero yo no porque me cueste, sino porque creo que no tengo errores. Cuando yo me doy cuenta que me estoy equivocando, Sí, no, eso es verdad. yo automáticamente doy el brazo a torcer y doy la razón. Sí, lo sé. Vos jamás, ni aunque te lo demuestren en papel que te estás equivocando, sos capaz de admitirlo. Sí, jamás. Lo sé, totalmente. Por eso me parece súper curioso. ¿Te has dado cuenta? Bueno, me resulta fácil criticar a otros, pero me enfurezco ante la crítica. Si me duele mucho la crítica a mí. Y eso le pasa a la gran mayoría de las personas. Pero bueno, sí, en general, ¿te has dado cuenta? Hay muchos similares que tenemos, hay otros que yo no tengo nada y tú sí, y al revés. Sí. Somos... Sí, pero yo creo que acá hay una gran diferencia entre rasgos narcisistas que pueda llegar a tener, por ejemplo, un ansioso, a los que pueda tener un evitativo. Y es que los rasgos narcisistas del evitativo son expresados tal y como los expresa un narcisista, desde lo puramente racional, cero emocional. Entonces, por eso al evitativo, su rasgo narcisista lo hace más narcisista que al ansioso. El ansioso, sus rasgos narcisistas, es fácil darte cuenta que no es un narcisista porque está actuando desde la emocionalidad, está el complemento racional y emocional.
No sé cómo explicarlo, no sé si me entendés a lo que me refiero. No, sí. Creo que un poco con todo el contexto que hemos dado y demás, queda claro. Y ya para ir un poco terminando, sí que quería comentar, ¿tú crees que el narcisista puede ser vulnerable en algún momento? Puede ser. No lo sé a ciencia cierta, pero creo que consigo mismo. No lo sé, es Puede ser vulnerable consigo mismo. consigo mismo. Me refiero en su intimidad. Puede ser que no lo sé, quizás me lo estoy inventando o porque me viene la No, típica no. imagen de película de la persona que cara al mundo es una mierda, pero en su intimidad por las noches llora. No lo sé. Sí. Todos tenemos en nuestro interior esa figura que anhela eso, ¿no? Y muchas veces le damos más voz o menos voz. Pero realmente una persona que vive así no es consciente, o sea, no conecta con eso. Por eso nos cuesta tanto cambiar, porque es como que no conseguimos ver que eso sea un problema o que sea negativo. Es una máscara que nos hemos creado y creemos que somos esas personas, ¿no? Pero te voy a decir, fíjate qué curioso. ¿Sabes que sí es vulnerable? Cuando aprendes a leerlo. Precisamente cuando sientes que está que está actuando desde esa máscara, esa es su mayor vulnerabilidad. Que lo desenmascares. No que lo desenmascares. O ¿Cómo sea, que no? Sí, de alguna manera es lo que acabas de decir. Cuando aprendes a leerlo, lo sí, estás desenmascarando. sí, pero lo estás desenmascarando para ti mismo. O sea, ver en esa persona que realmente, por ejemplo, una persona envidiosa, ¿no? Y que te está diciendo, pues eso... Y tú te estás sintiendo atacado. No, precisamente cuando empiezas a ver desde otro nivel y a entender que esa persona está siendo vulnerable en ese momento porque se está sintiendo débil, porque está teniendo miedo, porque se está sintiendo amenazado, tú estás viendo esa vulnerabilidad. Es su manera de ser vulnerable, defendiéndose. Con sus actos. Exacto, es Sus contradictorio. propios actos Te van a decir muestran su vulnerabilidad. lo que hay detrás, exacto. Es la manera que tienen de ser vulnerables, o sea, es una protección, ¿no? O sea, no quiero decir eso, pero que se entienda que cuando empezamos a ver al otro así, fíjate que ahí está en su momento más vulnerable. Ahí precisamente cuando más duro quiere ser, cuando más fuerte quiere parecer, cuando más tal, es cuando más necesita quizás esa contención. Pero bueno, esto es otro tema aparte. Para finalizar, Sebas, igualmente, sabiendo todo esto, entendiendo las heridas de la infancia, entendiendo por qué somos como somos, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto yo tengo que aceptar que mi pareja tenga rasgos narcisistas o que sea un apego evitativo nivel Dios o qué? Porque yo puedo entender mucho, pero ¿dónde está el límite para aceptar eso? El límite está en el trabajo personal de cada uno. Ese límite aparece solo. Uh-huh. Ese límite aparece solo. A mucha gente, a muchos ansiosos, todavía les cuesta sobrellevar el proceso del evitativo. Tenemos parejas que el evitativo está trabajando, comenzando a trabajar en sí mismo, y el ansioso necesita resultados ya. Y no lo ven o lo que sea, ¿no? Y están en un punto en el que no puedo. No puede porque su trabajo personal todavía le falta mucho recorrido también. Uh-huh. Por eso digo que ese límite llega solo. Cuando el ansioso, y esto lo dije en un video, en un reel, que cuando el ansioso realmente suelta el control, le pasa la pelota al evitativo y ahora le toca jugar a él. Y si no juega, el ansioso, que ya comenzó a soltar y comenzó a sanar, en algún momento va a poner el límite. En algún momento va a cortar si es necesario.
a pesar de que veas que son heridas, que son personas De lo que que sea, en este obviamente, momento no pueden, desde luego. o desde que te das cuenta que tienes un monstruo al lado. No te digo que Desde no. luego. No, si aún así seguís creyendo que tenés un monstruo al lado, todavía te falta trabajo. Una persona que comienza a sanar puede llegar a un punto en el que su límite sea el no puedo continuar en esta relación porque nos hacemos daño, ¿no? Por más que yo esté viendo que el otro, o sea, no es un demonio, son sus heridas o no sé qué, pero no es capaz de trabajar en sí mismo, no es capaz de entender, no es capaz de aún ser consciente de muchas cosas. Y no porque no quiera, por lo que sea, da igual, Sí. pero no es capaz. Y ese límite de uno mismo decir, sí, pero yo no puedo estar sosteniendo toda la vida a una persona que no avanza, no progresa, no hay forma. Es como el ejemplo que pongo siempre con una persona adicta a las drogas, que todo el mundo quiere ayudar. En muchos casos, familiares, gente cercana se ve arrastrada a lo que vive esa persona, no sé, deudas, problemas, muchas cosas, se ven arrastrados a eso porque no consiguen soltar. Hasta que esa persona adicta no toque fondo y por sí solo diga necesito un cambio en mi vida, por lo general no pasa nada. Cuesta mucho, ¿no?, que esa persona pueda sanar. Uh-huh. Y hay momentos que las personas que tiene a su alrededor o sueltan o se ven arrastrados al abismo. Es así. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite viene solo cuando uno mismo comienza a sanar y a trabajar en su persona. Y lo digo siempre, el soltar el control no significa dejar de querer a nadie, olvidarte de nadie, ignorar a nadie, ni nada por el estilo. No es convertirte justamente en un egoísta, en un... porque eso sería desde el egoísmo, castigar al otro, hacerle la ley del hielo al otro o contacto cero con el otro por mi necesidad. No. Uh-huh. El soltar el control, al contrario, te va a llevar a amar correctamente a esa persona. Y muchas veces el amar significa apartarse. Papá, qué inspirado estás hoy, ¿eh? Muy bien. Gracias. Me ha gustado. Me ha gustado tu explicación. Así que bueno, si necesitáis alguna consultoría con nosotros, no sabéis en qué momento os encontráis, nosotros os podemos ayudar, os acompañaremos en todo lo que podamos. Estamos creando cosas muy potentes que es precisamente para trabajar todo este tipo de conflictos entre relaciones evitativo-ansioso, apegos inseguros. Así que de verdad no perdéis la oportunidad porque hay ayuda y hay soluciones. Y te recomiendo que continúes todo este proceso viéndote este o este otro video.